Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el wrap-up de febrero del 2020 y pues les cuento que en este mes leí 11 libros, algunos de ellos muy cortitos, otros de ellos un poquito más extensos, pero sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí fue Cómo matar a un ruiseñor de Harper Lee. Este es un clásico de la literatura y también un libro muy importante para ver cómo es que podemos lidiar y tratar con el racismo. De verdad creo que es una obra que vale la pena leerse y me pareció una obra bastante interesante. Sin embargo, debo decir que no me encantó. Me gustó, pero no me encantó. Concretamente les puedo decir que entiendo perfectamente por qué esta obra fue tan importante en la época en que se publicó. Mostraba algo que no era muy habitual en ese momento y también nos habla de una cuestión humanitaria y de unos valores personales pues muy importantes que vale la pena rescatar y mencionar. Y asimismo tiene algunos pasajes que son genuinamente muy bonitos y muy hermosos, que nos hablan de, como les digo, estos valores que uno puede tener, cómo es que estos se inculcan a los niños y también a las personas que pues nos rodean, y también que habla mucho de la importancia de la humanidad y de todas las similitudes que tenemos con personas que en algunas ocasiones llegamos a pensar que son distintas a nosotros. Es un libro que siento que por ese lado tiene bastante que ofrecer y que sí es una historia que vale la pena. Por el otro lado, debo decir que es una historia que tiene un ritmo pues muy lento, como que se va desarrollando muy poco a poco, y si buscan algo un poco más ágil o más dinámico, esta historia tal vez no cumpla completamente con esas características. Asimismo, este libro también siento que maneja un lenguaje que no me parece como que muy indicado, a pesar de que la historia está contada por una persona ya de edad un poco mayor. No sabemos exactamente cuántos años tiene la protagonista, pero nos cuenta lo que sucedió cuando ella era muy pequeña. Y vemos que el lenguaje que utilizan los niños es, al menos para mi parecer, como muy avanzado para su edad. No sé si tenga que ver con el hecho de que el padre de estos niños era un abogado y tal vez usaba un lenguaje un poco más complejo y avanzado y por ende los niños lo replicaban, pero no se me hizo muy natural el lenguaje que usaban los niños. Y pues no sé, esas cuestiones así como que no me acabaron de convencer. A pesar de todo, debo decir que sí es un libro que vale la pena leerse. Es un clásico de la literatura y si les interesa leer un clásico escrito por una mujer que hable sobre el racismo y que hable también sobre la humanidad en sí, pues es un libro que podría recomendarles. Mi segunda lectura fue ¿Por qué dormimos?, de Matthew Walker. Este libro ya se los mencioné como uno de los mejores libros que he leído en lo que va del 2020, porque fue un libro que de verdad me gustó muchísimo y que me hizo aprender muchísimas cosas que desconocía. El libro, como creo que pueden intuir por el título, nos habla de por qué dormimos, cuáles son las ventajas y los beneficios que tiene el dormir, y después nos habla de en sí cómo funciona el sueño y por qué es tan importante que pues dormamos las horas que nos corresponden. Posteriormente, el autor nos va mencionando cuáles son los estudios que se han hecho y cuáles son los resultados que se han obtenido, y nos va dando pues en sí más información sobre por qué es tan importante dormir, cuáles son los beneficios que nos brinda de manera psicológica, emocional, física, también cuáles son los efectos en la creatividad, la imaginación, en sí todo lo relacionado con la concentración y el esfuerzo. Y es un libro que de verdad me gustó muchísimo porque maneja un lenguaje muy sencillo para entender algunos conceptos que tal vez no son tan fáciles de entender. Asimismo, es un libro que nos permite conocer más sobre los experimentos científicos y en sí cómo se hace la ciencia. Es un libro que no solo nos menciona como que todo este aspecto teórico, sino que también nos brinda algunas ideas y tips de cómo es que mucha de esta información podría pasarse a términos prácticos a nivel tanto personal como social. Y es un libro que me parece muy, pero muy importante porque creo que a pesar de que todos dormimos, como que no le damos la importancia de vida, y este libro sí me puso pues mucho énfasis en la importancia del sueño y en sí el lugar tan primordial que tiene en nuestras vidas. Entonces es un libro que yo verdaderamente les recomiendo muchísimo a todos. Después leí el libro El Principio 80-20 de Richard Koch. Este es un libro que se enfoca mucho en esta idea y en este concepto de que la mayoría de las cosas son 80-20, o sea, hace que el 20% de lo que hacemos o de las personas que conocemos o de en sí cualquier cosa suele representar como el 80% de los resultados, del impacto, de pues en sí nuestros sentimientos o lo que ustedes quieran. Y es una idea y un concepto que en realidad me parece muy importante, sobre todo porque es algo que se ve reflejado en muchas cuestiones, no solo en cuestiones ya sean económicas, políticas, sociales, de compras o cuestiones así, sino también, como ya les mencioné,
en cuestiones educativas, en cuestiones de relaciones y pues en muchos otros aspectos que también son importantes en nuestras vidas. El libro tiene un enfoque muy marcado hacia toda la cuestión un poco más comercial de empresas y cuestiones así. Se enfoca mucho en las ventas, las compras, en cómo mejorar la calidad de un proceso o de alguna empresa, pero también ya casi al final del libro vemos cómo es que muchas de estas cosas se pueden emplear en la vida diaria, en sí cómo usamos nuestro tiempo tanto libre como también en el trabajo. También nos menciona la importancia de tener en cuenta este concepto al momento de decidir con quién nos vamos a reunir o cuáles son las cosas que nos brindarían mayores beneficios, tanto en cuestión de felicidad como en cuestión económicas y sociales. Y también es un libro que nos habla de cómo podríamos emplear este concepto para solucionar algunos problemas que nos atañen como humanidad, como países o como sociedades. Y es un libro que en realidad me gustó y me interesó bastante. Debo decir que en algunas ocasiones se vuelve muy repetitivo porque al final el concepto siempre es el mismo y simplemente le hace pequeñas modificaciones para adaptarlo a distintos aspectos de la vida. Pero creo que es un libro que vale la pena y si les interesa el concepto, definitivamente creo que podría interesarles leer este libro. Después leí el libro de Nobody Wants to Read Your Shit de Steven Pressfield. Este es un libro muy pero muy cortito en donde el autor pues básicamente se enfoca en mencionarlos que la mayoría de la gente no quiere leer lo que nosotros publiquemos o no quiere ver lo que hagamos, ya sea contenido audiovisual o lo que sea. Y básicamente se enfoca en que teniendo en mente esto, pues debemos de crear contenido, ¿no? Ya sean libros, historias, ya sean videos de YouTube o películas o lo que sea, y nos menciona qué es lo que tenemos que hacer para atraer la atención de las personas, qué es lo que podemos emplear y cuáles son algunos consejos que él da para que en realidad podamos pues hacer que las personas se interesen en nuestro trabajo, en nuestras ideas y en lo que sea que tengamos que pues dar a conocer. Es un libro que me pareció interesante, aunque debo decir que es muy simple y muy superficial. Es un libro muy pero muy cortito que básicamente pues logra mencionarnos algunas ideas y describirlas muy brevemente. Debo decir que en general no me acuerdo mucho del libro, lo único que sé es que al final tiene como 3 o 4 páginas que sí me gustaron bastante, entonces pues sí, se los dejo a su discreción, creo que es una obra muy breve, entonces no pierden mucho tiempo si les interesa leerla, pero no sé exactamente si sea la mejor obra para leer. Posteriormente leí Flip de Wendelin Van Dranen. Esta fue una relectura de uno de mis libros favoritos, del cual ya les hice una reseña porque genuinamente es un libro que me gusta muchísimo. Y Flip nos cuenta la historia de dos niños que se conocen a muy temprana edad, cuando tienen como 6 años, y posteriormente pues vamos a ver cómo es que su relación se va pues convirtiendo en algo distinto a la relación que tenían al inicio. Es una historia muy bonita porque vemos cómo pues los personajes van madurando, van creciendo y se van percatando de cosas que en un inicio no parecían tan obvias o tan claras. Me gustó mucho porque es un libro que habla mucho de la amistad, de la familia, de el no basarnos únicamente en las apariencias o en las cuestiones físicas y superficiales, sino en realidad darle valor a las cosas genuinamente importantes, a lo que hay dentro de nosotros y a los sentimientos y las emociones. Y de verdad es un libro que me parece muy pero muy bonito, muy tierno y es una historia que yo les recomiendo muchísimo. Posteriormente leí The Deep de Seth Godin. Este también es un libro muy cortito que nos habla de, pues, este punto, como podríamos decir, en donde bajas y no sabes exactamente qué hacer. Básicamente el libro es sobre este punto en el cual a veces uno está trabajando en algún proyecto y siente que está cayendo y no sabe si lo conveniente es seguir para llegar a ese punto en donde uno pues repunte o si lo más conveniente es simplemente salirse porque ya sabes que ese lugar bajo pues no vas a salir, ¿no? Y básicamente estás cavándole más. Seth Godin suele tener unas ideas muy buenas que presenta en un formato bastante breve y esto siempre me causa como un sentimiento encontrado porque por un lado siento que son ideas muy dignas de leerse y en general siento que tiene mucha razón con lo que dice, pero por otro lado también siento que en algunas ocasiones no logra desarrollarlas a profundidad o que no les da suficiente sustento o suficiente información. Entonces aquí tuve un poquito ese problema, siento que sí da como un tratamiento superficial de esta cuestión, pero no necesariamente es algo que te brinde pues como una guía directa. Entonces pues se los dejo a su discreción. Creo que es un libro que vale la pena porque es muy cortito y al final sí creo que es importante saber cuándo es pertinente seguir con algo y cuándo es pertinente dejarlo, sea un proyecto individual o sea un proyecto colectivo. Entonces pues si les interesa esa cuestión creo que es un libro que vale la pena leerse. Después leí un libro que no sé si quieras si mencionarle así porque es súper cortito, pero se llama Managing Yourself de Peter Drucker.
Este libro es sobre básicamente cómo es que nosotros podemos organizarnos y podemos en cierta medida ser gerentes de nosotros mismos. Y el libro es muy cortito, en realidad siento que, como ya les mencioné en el libro anterior, es tan corto que no logra profundizar mucho en las temáticas y las ideas que menciona, pero es un libro muy interesante porque habla de cómo es importante que nosotros nos conozcamos a profundidad y que sepamos cuáles son las formas en las que nosotros podemos encontrar las formas en las que aprendemos, las formas en las que pues nos sentimos más a gusto realizando alguna actividad, que nos demos cuenta de qué es exactamente lo que nos funciona y lo que no nos funciona, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y posteriormente no solo detectarlas, sino también usarlas pues proactivamente para lograr algo mejor. Y es un libro que me parece bastante interesante porque creo que aunque son cosas obvias, puede que muchas veces no le pongamos mucha atención a esto y el hecho de conocernos y luego aplicar esos conocimientos para desempeñar ciertas actividades, pues sí puede tener un efecto muy positivo en nosotros y en el trabajo que hacemos para otros. Después leí Essentialism de Greg McKeown. Este es un libro que se enfoca mucho en una cuestión, podría decir, un poco similar al minimalismo y básicamente es la idea de que es importante que nosotros nos concentremos en las cosas esenciales, en esas cosas genuinamente importantes y valiosas para nosotros y que después, basándonos en esto, pues ya determinemos qué es lo que vamos a hacer con nuestro tiempo, con nuestra profesión, con nuestras cosas, con nuestras relaciones y cuestiones así. Básicamente esa es la idea del libro, no trata muchas cosas más, simplemente nos va como reforzando este concepto y nos va mencionando cómo es que lo podemos aplicar en distintos aspectos y situaciones de la vida. Es un libro que en general me gustó, pero también se me hizo muy repetitivo, a pesar de que es un libro corto y que habla mucho sobre el minimalismo, siento que el autor empleó demasiadas palabras para mencionar como que la misma idea. Y si ya han leído mucho de minimalismo, no sé qué tanto este libro pueda pues aportarles. Si no han leído mucho, podría ser un libro interesante, sobre todo si están enfocados en una cuestión un poquito más de tiempo y cuestiones un poco relacionadas con negocios y profesión, porque siento que el enfoque de este libro está más en esta cuestión de tiempos y no tanto en cuestión de cosas, entonces pues sí, nada más para que lo tengan en mente. Después leí un libro muy relacionado con la productividad que se llama Eat That Frog de Brian Tracy. Este es un libro que creo que es un bestseller porque nos habla de 21 tips que puedes emplear para ser más productivo y básicamente son pues consejos muy pero muy breves que de hecho el autor cumple mucho con su promesa de hacer todo más breve y efectivo y a partir de ahí ver cómo es que puedes emplear y organizar mejor tu tiempo para lograr las cosas que son genuinamente importantes. Debo decir que este sí se me hizo un libro muy útil porque es muy corto, pero en realidad sí te da varias estrategias y tips que pueden ser muy útiles en caso de que quieras lograr algo y que quieras que lo que hagas en realidad tenga un efecto positivo. Entonces es un libro que les recomendaría si les interesa eso. Es muy breve y en ocasiones podría decir que es un poco superficial, pero creo que con todo y todo sí da la profundidad suficiente para que puedas aplicar las estrategias que él te menciona y puedas ser más productivo. Después leí un libro que se llama Art and Fear o Arte y Miedo de David Bales y Ted Ortland. Este es un libro que nos habla en sí de el arte, sobre todo la creación y el miedo que da el crear y el saber que tal vez lo que estás creando no es lo mejor, no es lo más interesante, no es algo que cumpla con las características que tú deseas. Habla mucho del miedo y las dificultades a las que se enfrentan los artistas y cómo es que pueden superarlas o cuáles son algunas estrategias que pueden emplear para que esto no los abrume y no los haga pues no hacer arte. Y es un libro muy interesante, creo que sobre todo para artistas, pero también para personas que no sabemos exactamente cómo es ese proceso creativo y artístico. Y este libro nos puede dar un poquito de insight o vamos a decir que una especie de perspectiva de qué es lo que sienten los artistas y cómo es que en algunas ocasiones lidian con esto. Es un libro que nos permite ver el arte y a los artistas desde otra perspectiva y por ende creo que es una obra que vale la pena leerse si les interesa esta temática. Es muy variadita y debo decir que en cada capítulo se mencionan como que cosas distintas, pero al final sí hablan de toda la complejidad y todas estas cuestiones que son tan relevantes para los artistas. Entonces, si les interesa eso, pues definitivamente es un libro que podría recomendarles.
Y ya para terminar leí El albergue de las mujeres tristes de Marcela Serrano. Este fue un libro que leímos gracias al colectivo de libros Bifortipos y les puedo decir que fue una historia que siento que tenía una premisa muy interesante, pero no me gustó mucho cómo se desarrolló. Nos cuenta la historia de una mujer que asiste a un albergue de las mujeres tristes en el cual las mujeres van un poco a encontrarse a sí mismas después de alguna problemática que enfrentaron, ya sea la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, puede ser también que hayan tenido algún problema familiar o que hayan perdido su empleo o que tengan simplemente algún problema que no les permita pues estar felices. Entonces van a este lugar en donde se encuentran otras mujeres que, como ya les comenté, están pasando por distintas dificultades y nosotros lentamente vamos conociendo a muchos de estos personajes, vemos cuáles son sus dificultades, las problemáticas que tienen y también cómo es que van saliendo adelante o cómo es que este albergue las ayuda a encontrar un poco un propósito, una cuestión para sentirse felices, vivas y demás. Y es un libro que por ahí iba pues bastante bien, pero ya al final vemos que la protagonista empieza a tomar ciertas decisiones que a mí no me parecieron muy lógicas, ni me parecieron que iban muy acordes con el comportamiento que había mostrado al inicio del libro. Y por esta razón el final del libro no me encantó. Debo decir que tiene sus momentos buenos, pero en general no creo que sea una obra muy buena. Y bueno, ese fue el wrap-up de febrero del 2020. Me encantaría que me cuenten qué leyeron ustedes y qué han leído en estos últimos meses. Si han leído algún libro que mencioné, me encantaría que me digan qué les pareció. Y si no, pues díganme también cuál libro les llamó la atención o algo así. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.